El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Sabemos que hay dos formas de leer la Biblia. Solo hay dos formas de leer la Biblia. Una desde la ley, otra desde la gracia. Son dos formas totalmente diferentes. Por ejemplo, en la época que nuestro Señor Jesucristo vino a ser crucificado, vino a morir para pagar por nuestros pecados. Aquí está hablando este versículo del pecado. En la época que nuestro Señor Jesucristo vino para ser crucificado, tomó cuerpo humano, habitó entre nosotros. ¿Qué hacía las personas que estaban alrededor de él? Eran personas que leían la Biblia, leían las Escrituras y las leí todos los días. Desde niños fueron instruidos para memorizarlas. Y ya siendo adultos se reunían para leerlas, se reunían para hablar de las Escrituras, oraban y no oraban poco, oraban bastante tiempo. Entonces eran personas que hacían y hacían cosas que tenían apariencia de piedad. Y el apóstol Pablo fue de ellos y él dio testimonio. Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. ¿Es fingido? No, es verdadero, tienen celo de Dios. Pero hay una aclaración, un pero, no conforme a ciencia. O sea, ¿es la verdad? No, ese celo al punto de vista de nosotros es correcto, pero no es verdadero. ¿Cuáles son esas dos formas de leer la palabra? En la época, poco antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado, ¿qué hablaron las personas que estaban alrededor de nuestro Señor Jesucristo con él? ¿Le pudieron reconocer? No. Eso lo dice Juan capítulo 1, versículo 11. No le pudieron reconocer. Le vieron, ¿no? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. No lo pudieron reconocer, no lo pudieron identificar. ¿Cómo podían identificar? Si se sabían curiosamente el Antiguo Testamento, y Jesús dijo que todo el Antiguo Testamento habla de él, ¿por qué no le pudieron reconocer? ¿Por qué no le pudieron identificar? Ellos veían un lenguaje totalmente diferente. Hay dos formas de ver la Biblia. Solo hay dos formas. Humanamente o espiritualmente. Humanamente, como el ser humano ve la Biblia de manera natural, humanamente. Por ejemplo, ¿cómo hacen ustedes para saber si alguien está viendo la Biblia de manera natural, humanamente? Pregúntele, por ejemplo, ¿qué es pecado? Las personas van a decir, la lista que aparece aquí en Ezequiel capítulo 18, aquí aparece el robar, aparece mentir, aparece idolatría, aparece una lista de cosas, ¿cierto? Si alguien hiciera estas cosas, esa persona que es, pues pecadora, porque está haciendo las transgresiones, está transgrediendo. Entonces, cuando una persona lee Ezequiel 18, ¿qué va a ver? Prácticamente va a ver más que los 10 mandamientos, los 10 mandamientos y un poquito más. Está viendo la ley. La persona está viendo la ley. Entonces, ¿qué dice el versículo que consideramos el día de hoy? El alma que pecare, esa morirá. El Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre. Lo que está hablando aquí, Dios, si lo quieres ver desde el punto de vista espiritual, se está refiriendo a la persona que no puede ser libre del pecado. La persona que todavía es esclava del pecado. ¿Qué dice? ¿Cómo lo ven las personas que están bajo la ley? ¿Ven? Tengo que hacer. ¿Cómo veían los fariseos? Tengo que hacer. Ellos estaban viendo correctamente, ellos estaban viendo humanamente. Por verlo humanamente, ellos veían, tengo que hacer, tengo que hacer. ¿Qué dice Gálatas capítulo 3, versículo 12? ¿La ley es de fe? De ninguna manera. Dice el versículo 12, la ley no es de fe. Lo que está escrito en Ezequiel 18, ahí estaban varios puntos de la ley. Parece que estuviera escrito los 10 mandamientos y un poquito más. Sí, está escrita la ley, un poquito más desglosada está escrita la ley. Pero ¿qué dice aquí el versículo 12 de Gálatas 3? La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La ley no es de fe, sino dice el que haga. Hay personas que cuando leen Ezequiel capítulo 18, solamente van a ver que, vea, ahí dice que no hagamos esto, que no mintamos, que no codiciemos. Están viendo la ley. Están viendo, sí, ciertamente la ley dice así. La ley dice el que codicia. Hablemos de un punto de la ley, el que codicie. ¿Qué persona puede decir que nunca más va a volver a codiciar? El que diga eso no sabe cuál es su naturaleza. No sabe que su naturaleza inevitablemente es codiciar. Aún personas que no tienen vista
codician. Una persona invidente, con su tacto, va a sentir, saluda a alguien, apenas saluda a alguien, ay, ¿qué tela es esta? Ay, este abrigo se siente tan suavecito. No codiciarás. ¿Por qué estás codiciando? Ay, sí, qué pena, yo no quería codiciar. Inclusive quedé sin vista para poder no codiciar. El ser humano codicia así como respira, así como inhala y exhala, no puede dejar de codiciar, pero el ser humano cree como los fariseos. Ellos creían que ellos estaban guardando, que ellos sí estaban cumpliendo. En esta época no hay personas que piensan igual. En esta época no hay personas que piensan que están haciendo. ¿Acaso guardar significa haga? ¿Qué leímos en Gálatas? ¿Qué dice en Gálatas? La ley no es de fe. La ley no es de... La salvación es por obras o por fe. ¿Qué es lo que no es de fe? Lo que no es de fe se llama obras. Solo hay esas dos cosas. O lo que es de fe o lo que es de las obras. De hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Cuando una persona solamente está en la ley, cuando una persona todavía no ha pasado a la gracia, estar en la gracia no es decir, estoy en la gracia, ya no estoy bajo la ley. Eso no es estar en la gracia. Cuando una persona todavía está bajo la ley, ¿cómo ve? Vea, ahí dice que tenemos que hacer. Bueno, hablemos de codiciar, hablemos de un punto de la ley. Hablemos, por ejemplo, de codiciar. ¿Tú puedes dejar de codiciar? Hay personas que me han dicho que si uno se propone, si uno no se dan cuenta de su verdadera naturaleza. Disculpen, es como si le dijera usted puede dejar de orinar. Disculpen esa expresión. ¿El ser humano puede? No, porque ese es un cuerpo biológico. ¡Es igual! Tú no puedes dejar de codiciar, no puedes. Es inevitable. Entonces, ¿por qué la ley dice? Para que tú te des cuenta que este cuerpo está vendido al pecado. ¿Tú puedes? No puedes. Lo que es nacido de la carne, carne es. Jesús lo resumió en una frase. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Acaso hay algo de mí que puede dejar de pecar? En la Biblia habla de los que no pueden pecar. Esto lo enseñan y las que se conocen como iglesias no lo enseñan. Pero la Biblia habla de personas que no pueden pecar. ¿Dónde aparece eso? Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Dice, el que es nacido de Dios no puede pecar. Nacido de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ser nacido de Dios es ser nacido del Espíritu. ¡Sí! Nacer de nuevo. Luego yo pensé que nacer de nuevo como Nicodemo, hacerse pequeño y meterse en el vientre de la madre. Si fuera nacer de carne, sería en ese sentido como Nicodemo se expresó. Nicodemo, ¿por qué hablo así? Humanamente. Solo hay dos formas de leer la Biblia. Desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista humano. La mayoría de las que se conocen como iglesias solamente te muestran el punto de vista humano. El punto de vista humano tiene lógica, tiene sentido. Cuando alguien lee este versículo que leímos el día de hoy, el alma que pecare esa morirá. El Padre no llevará el pecado del Hijo, el Hijo no llevará el pecado del Padre. Cuando una persona lo lee en sentido humano, ¿qué es lo que ve? Tenemos que hacer. Una persona lo ve en sentido humano. Ve ahí dice, no codicie, no. Empiece por ahí. Si quiere nombrar la ley, no empiece por ese punto, no codicie. Tú puedes evitar. Piensa, medita. Por eso dice Gálatas, capítulo 3, versículo 12, la ley no es de fe, sino que dice, el que haga esas cosas vivirá por ellas. Tú quieres alcanzar la vida eterna por algo que tú hagas, tienes que cumplir toda la ley. ¿Qué dice Santiago 2:10? Tienes que cumplirla toda. Si tú te quieres justificar delante de Dios por medio de la ley, o sea, por medio de algo que hagas, porque la ley no es de fe, espero que eso te quede claro, la ley no es de fe. Si tú te quieres justificar delante de Dios por medio que hagas, dice Santiago 2:10, tienes que cumplirla toda. Donde infrinjas un punto, te haces culpable de toda. Eso es para quienes quieren justificarse por medio de las obras de la ley. Nadie puede, de esa manera no. Bueno, ¿qué se puede en ese versículo? ¿Qué es lo que está diciendo? Que tú te des cuenta tu condición. Por eso dice el alma que pecar esa morirá. Y por eso hay esa aclaración. El Padre no llevará el pecado del Hijo. Hay personas que piensan, serás salvo tú y tu casa, como si la salvación fuera heredada. Tú y tu casa, sí. Cuando tú lees el versículo siguiente, Hechos capítulo 16, versículo 31, ahí que dice, y le predicaron el Evangelio a todos los que estaban en su casa. Una persona para que sea salva es por fe, por escuchar el Evangelio y creer el Evangelio. Entonces de esa manera es que una persona alcanza la salvación. Sí, únicamente por fe. La ley no es de fe. ¿La ley qué es? Tengo que hacer. La ley te dice, haz. Si tú te quieres justificar por medio de lo que haces, donde infrinjas un punto, te haces culpable de todos. O está el otro camino. Estás en las obras, estás bajo la ley,
¿Estás tratando de ganarte el cielo a cambio de tus acciones o por fe? No puede haber una mezcla, no puede haber, pues bueno, yo voy a decir que por fe, no es porque tú digas que estás bajo la gracia, no es porque tú digas que estás en la fe, o estás en la fe o estás en la ley, o estás en tus obras tratando de ganarte el cielo por medio de lo que tú haces, o estás en la gracia, no puede haber una combinación. ¿Qué es estar en la gracia? Aquí lo hemos explicado, tenemos varios videos donde explicamos cómo una persona puede ser salva 100% por fe, 100%. ¿A cambio de algo que haga? No. ¿Tu comportamiento tiene que ver con tu salvación? No. Ahora, si vamos a hablar de comportamiento después, luego hablamos de comportamiento. Por ahora hablemos de la salvación. Para que una persona pase de las tinieblas a la luz, no tiene nada que ver con sus obras, no tiene nada que ver con su comportamiento. Si quieren, después hablamos de comportamiento. Por ahora hablemos de la salvación. ¿Cómo una persona recibe la salvación? ¿Por su comportamiento o por la fe? ¿Por lo que haga? Si es por lo que haga, donde infrinja un punto, lo dice Santiago 2.10, donde infrinja un punto, se hace culpable de todos. La ley no es de fe, lo leímos hoy, Gálatas 3.12. La ley no es de fe, sino que dice el que haga estas cosas, vivirá por ellas. Ya sabes, la salvación no se hereda, por eso el hijo no va a ser salvo, porque su papá es salvo, entonces el hijo es salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa si escuchas el Evangelio. Cuando tú lees ese pasaje, lee el versículo que sigue, es que es necesario escuchar. Sí, el hijo también necesita escuchar. Porque el hijo no es exento de pecado porque el papá dejó de ser. Porque el papá pasó a ser justo, dejó de ser pecado, entonces el hijo es justo. ¿Serás salvo tú y tu casa? Es necesario que les anuncien el Evangelio. Eso lo dice Hechos capítulo 16, 31. Sí, el 30 dice, serás salvo tú y tu casa, pero no porque se heredara. El hijo llevará su pecado, el padre llevará su pecado. Cada quien es responsable por su pecado. ¿Cómo una persona libre del pecado? Por oír la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él vino a morir por nuestros pecados. Ya te acabo de resumir el Evangelio. Si quieres ver más profundamente esto, aquí tenemos material donde lo explicamos. Vamos a hablar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Permite, Padre, que a través de este versículo que hemos compartido el día de hoy, las personas reflexionen sobre dónde están. Solo hay dos posiciones. O se está bajo la ley o se está en la gracia. O se está en la verdad o todavía se está siendo pecador. El que está en la verdad ha sido libre. El que ha conocido la verdad ha sido libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Las personas no saben qué cosa es lo que les separa de Dios. Las personas piensan que con ciertos comportamientos ya agradan a Dios, pero no han creído. Si no creen, se pueden comportar tan correctamente como los fariseos, quien el apóstol Pablo da testimonio de que tienen celo de Dios, y es un celo genuino, pero están yendo por un camino falso. Un camino de su esfuerzo, de su sacrificio, algo así como si pudieran comprar a Dios con sus comportamientos lindos. Pero no, de ninguna manera una persona puede ir al cielo por algo que haga. Primero que todo, la persona debe enfocarse en su salvación y después sí trata de hablar sobre comportamientos. Pero el ser humano quiere al revés. El ser humano quiere con sus comportamientos tener el derecho de ir al reino de los cielos. Cuando miramos bíblicamente eso es imposible. Ese es el camino que llevaban los fariseos. Ten misericordia de las personas que van a escuchar sobre esta explicación de Ezequiel 18:20. Permite, Padre, que las personas meditando sobre lo que dice la palabra salgan de la ley, es decir, reciban la salvación por la gracia, por fe, única y exclusivamente por fe. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todos los días estamos considerando, por un espacio muy corto, 10 minutos, claro que hoy nos pasamos como 5 minutos, estamos considerando el versículo del día. Dentro de poco, hoy es sábado, dentro de poco tenemos a Jason, a quien nos estará compartiendo más exactamente sobre qué está sucediendo en estos tiempos finales. Nos vemos por la noche dentro de 14 horas. Dentro de 14 horas nos vemos. Chao.